y leemos en la palabra del Señor el capítulo 54 de Isaías. Y dice así: regocija tu estéril la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Este profeta, antes de seguir con la lectura, estaba hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo, o sea que ellos habían sido llevados desde Jerusalén, desde su lugar donde vivían, habían sido llevados presos a Babilonia. Y en ese lugar el profeta Isaías comienza a decirle al pueblo de Israel, le está diciendo: regocija tu estéril la que no daba luz. Seguimos con el versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre el carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas del fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado el destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén a la palabra del Señor. Ponga su mano sobre la Biblia y diga: esta es la Biblia y yo la creo, y la palabra de Dios obra en mi vida. ¿Creyó lo que dijo? ¿Usted? Amén. Porque cuando nosotros leemos la palabra, alimentamos nuestro espíritu. A lo mejor estábamos leyendo y usted no entendía ciertos versículos. Nosotros vamos a explicar, y lo voy a volver a decir: el pueblo de Israel estaba sufriendo una afrenta. Afrenta es algo que uno tiene en mente todo el tiempo, una vergüenza, porque ellos habían sido llevados presos a Babilonia. Y ahora el profeta, de parte de Dios, le dice y le da una orden: regocíjate. ¿Leyó bien? Dice regocíjate. ¿Dios se habrá equivocado? Era una orden. Dios le decía: regocíjate en medio del dolor, regocíjate en el tiempo de la vergüenza, en el tiempo que estás pasando. Dios le decía a Israel que se regocije. Nosotros en este día podemos estar pasando un momento que algunas dirán: este no sabe lo que me está pasando.
embargo, Dios sí sabe, y Él te dice que en medio de tu dolor, no es que te dice, te da una opción, si querés, regocijate. No, te está dando una orden, regocijate en el medio del dolor, regocijate en el medio de la vergüenza que estás pasando, regocijate. ¿Por qué? Porque Dios está con vos, porque esa es promesa de Dios. El pueblo de Israel estaba pasando un momento que era muy difícil. Ellos estaban presos y era el hazme reír de todos. Pero sin embargo Dios en ese momento les dice, ustedes tienen que regocijarse. Primera orden que Dios te da a vos y a mí, regocíjate en el medio del dolor, en el medio de la situación, regocíjate. Segundo versículo, ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha, es mirar un poco más allá. A ver, algunas hermanas, ¿cuántas vieron esa novela Más allá del horizonte? No se hagan las santitas, que alguna la habrán visto. Bueno, la novela tenía como título Más allá del horizonte. Acá yo les digo también, mirar más allá del horizonte, más allá de lo que ven nuestros ojos, más allá de lo que yo veo hoy en mi situación. Regocíjate y ensancha, ampliar el horizonte también por fe. Primero te estás regocijando por fe y segundo también ensancha el sitio de tu tienda. ¿Por qué? Porque dice que te extenderás, está dando una promesa, te extenderás, habitarás, ampliar la visión, no seas escasa. Dios está contigo, ampliar el horizonte. No mires solamente lo que tenemos delante de los ojos, que si hoy miramos, vemos en nuestra casa quizás desorden, quizás hay hasta que nos faltan el respeto, hasta que somos mujeres que a lo mejor pueden estar viviendo una situación que parece imposible, pero en ese momento Dios te da esta palabra y te dice, regocíjate en medio del dolor, te dice, ensancha, amplía el horizonte por la fe, mira un poco más allá de lo que ven tus ojos de estos físicos, sino mira con los ojos de la fe. La tercera orden que Dios le da es el versículo 4, no temas. Y dice el versículo 4, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Que tu pasado no sea el dolor de tu presente. Yo sé que algunas de ustedes, muchas mujeres que nosotros como pastoras por ahí ministramos o hablamos o conocemos de casos, tienen algo en su vida pasada que nosotros a veces nos quedamos sin palabras, chicas. A veces cuando escuchamos un problema, algo que una mujer ha vivido, nos quedamos sin librito, diríamos nosotras. Sin embargo, ese dolor que ya pasó no debe hoy estar en tu presente. El Señor no es que borra totalmente el dolor, sino que cambia tu dolor en gozo. Él cambia y utiliza la situación difícil que vos viviste y Él sana tu dolor. La sanidad de un dolor no es de un día para otro, es una sanidad, a veces el Señor sana en forma progresiva. Estoy hablando de los dolores del corazón, de esas cosas que a lo mejor hemos vivido situaciones muy difíciles. Yo he escuchado, una vez estuvimos en un campamento de mujeres y el tema era justamente que nos dividieron así en grupos y yo estaba con una líder, con un grupo, y una de las hermanas que estaba hablando, una mujer de la iglesia, una hermana, éramos todas creyentes. Esta hermana comienza a decir, yo cuando tenía 7, 8 años viví tal situación, me tuve que escapar con mi hermano porque si no en mi casa me violaba mi papá o mi padrastro, no recuerdo. Dice, y esta es la primera vez que lo cuento. Yo, hermano, no podía creer. O sea que una mujer con 55 años, o sea que vivió más de 45 años con ese dolor adentro. Porque ella dijo, es la primera vez que lo cuento. Y el Señor estaba comenzando a sanar. El Señor comenzó a hacer obras impresionantes, porque cuando una mujer se abre a hablar, entonces la de al lado ya se anima un poco más y la otra se anima también
en esta noche, la tercera orden te dice no temas. Que tu dolor, tu pasado, no sea el dolor de tu presente. Dios no te quita el pasado, pero yo decido qué hacer con ese pasado. Si lo sigo cargando como una mochila o se lo entrego al Señor y comienzo a vivir una vida de victoria en victoria. Hermanas, no todo es fácil en la viña del Señor. Ojalá todas fueran rosas en la vida del Señor. Si a usted le dijeron que la vida del cristiano es fácil, me parece que no le dijeron toda la verdad. Hay dificultades, porque las rosas tienen espinas también, pero con el Señor vamos de victoria en victoria, porque vivimos los mismos problemas, vivimos las mismas dificultades, pero con el Señor salimos adelante. Si hay problemas, si hay dificultades, el Señor nos da la fuerza y nos fortalece cada día porque está a nuestro lado y nos da la mano y nos dice: seguí adelante, no desmayes, Cristo está con vos. Entonces el Señor, en este tiempo de dolor al pueblo de Israel y a las mujeres de esta iglesia y a los varones de esta iglesia y a mi vida también, nos dice: regocijate primero en el medio del dolor, ensanchar, ampliar el horizonte, y te dice: no temas, porque Dios está contigo en todo momento. ¿Y por qué te dice estas tres órdenes? Dice la palabra del Señor en ese versículo que tu marido es tu hacedor. Entonces el Señor respalda su palabra. Él es tu hacedor. Le dijo al pueblo de Israel: Él es tu hacedor. Él a vos te formó. Si a vos te dijeron que vos naciste por casualidad, es una mentira más grande que una casa. No son casualidad. Y yo voy a decir algo, pero que algo que no se dice o no lo habrán escuchado. Pero les voy a decir una cosa, un secreto, y esto tiene base médica, por eso se los digo. Está en cualquier enciclopedia, en cualquier lugar que ustedes lo busquen. Cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, en una eyaculación hay 5 millones de espermatozoides. O sea que cada uno de nosotros fuimos el número 5 millones. Los 499.999.999, ¿qué pasó? Se quedaron. Así que vos crees que eso es una casualidad. No sos casualidad. Si te dijeron que naciste por una noche de pasión, que el hombre estaba borracho, que tu papá estaba borracho y fuiste una noche de pasión, no es mentira, porque Dios tenía un propósito para tu vida, porque todos los demás espermatozoides se quedaron en el camino y los que estamos acá somos los que Dios tenía un propósito. Entonces, si Dios tenía un propósito, no te va a abandonar en el medio de la dificultad. Si Dios tenía un propósito con vos, te va a ayudar, te va a levantar, te va a fortalecer en medio de la dificultad. Dios tiene propósito. No somos casualidad, tenemos propósito. Entonces, Él es tu hacedor. Dios nos hizo con un propósito. ¿Por qué también nos da estas órdenes? No te abandonará. El versículo 7 dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Aunque haya dolor, aunque parece que Dios se alejó, Él está con nosotros. Él está al lado nuestro. Y Él está al lado nuestro para fortalecernos, para bendecirnos, para darnos esa gracia que muchas veces necesitamos como mujeres para hablar, otras veces necesitamos gracia para callar. Amén. O pasa en la base marambio nada más. ¿Va a sacar esto? Necesitamos gracia para poder hablar y otras veces gracia de Dios, sabiduría de Dios para saber callar, hermanas. Así el Señor está con nosotros, Él no te abandona. También el versículo 11 al 14 dice: pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclos y sobre zafiros, te fundaré. Y así hasta el versículo 14 dice que Dios te construye. Él respalda su palabra porque Él es tu hacedor, Él no te abandona y Él te construye. Dice que te cimentaré.
nuestra vida a Dios, Él puede volver a tomarla y volver a formarla nuevamente. Y si tenemos errores que hemos cometido, cosas que a veces pensamos que por qué nos tuvo que pasar, si vamos con ese deseo de que el Señor haga algo en nuestra vida, el Señor nos hace nuevas. El Señor, algunas más de una, nos ha tenido que a veces dar un reto y volver a hacernos de vuelta, nunca llegamos a la perfección. El Señor trabaja cada día con nosotras. Tenemos muchas cosas que cambiar, pero si le damos nuestra vida al Señor, Él puede moldearnos a como Él quiere. Y que dejemos nosotras como mujeres moldearnos por el Señor. Muchas veces nos sentimos incómodas, no, Señor, no me gusta esto, pero Él nos está moldeando, porque Él quiere hacernos un vaso de honra. Él quiere hacer que tu vida sea un vaso de honra. Aún en el lugar donde estás, aunque seas la única que venís a la iglesia y servís al Señor, en el medio de ese lugar, Él hace una joya preciosa, hace un vaso de honra y lo pone en el medio de tu casa. Esa sos vos, ese vaso de honra sos vos, ese vaso que el Señor trabajó, formó, moldeó para su gloria. Y con el tiempo y a su tiempo, Dios va a mostrar su gloria. Aunque parece que en el medio de la dificultad hay peleas entre los hermanos, hay peleas entre los esposos, los chicos o los hijos que no se hablan hermanos con hermanos. Sin embargo, en el medio de esa situación tan difícil, ahí te puso Dios con un propósito. No es que son casualidad. Dios te puso en ese lugar con un propósito. Dios te habla, te hace de nuevo. Habla a tu corazón. Todos los proyectos que vos tenías, todos los deseos que vos tenías, el Señor los tiene en cuenta. No es que cuando venimos al Señor, el Señor nos hace de vuelta y se olvida todo. No, tenemos proyectos. Muchas veces las mujeres tenemos deseos de servir al Señor, de hacer algo, aunque no sea en la parte espiritual, sea poner un negocio. El Señor tiene tus proyectos en sus manos y Él te adorna. Acá dice que la palabra de Dios dice que tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo. Y Él estaba hablando de un pueblo que estaba en opresión, que estaba en esclavitud, y le está diciendo que ellos van a volver a su tierra y a su ciudad, y en ese lugar Dios los iba a levantar y los iba a prosperar y se iban a multiplicar, porque ellos estaban vistos como se sentían también como una mujer que no tenía hijos, la viuda desamparada o la mujer estéril que era mal mirada. Así estaba el pueblo de Israel, y Dios le dice a este pueblo que ellos van a ir y habitar y que tienen que extenderse para un lado y para el otro porque el lugar no les va a alcanzar. Así Dios te dice también a vos que te extiendas, que mires más allá del horizonte, que mires más allá de lo que ven tus ojos, porque Dios te va a bendecir en gran manera. Y alguna nos puede decir, pero ¿cuándo? El tiempo de Dios no lo sabemos, pero sí Dios nos da la gracia y la sabiduría para poder esperar en Él el tiempo de Él, porque siempre el tiempo de Dios, ese es el mejor. Si fuera todo en el tiempo que nosotros queremos, echaríamos muchas cosas a perder, pero en el tiempo de Dios, ese es el mejor tiempo. Dios te adorna y dice el versículo 14, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Te adornará y te defenderá. Dios es tu justicia. Si vos estás viviendo una situación de injusticia, en este momento también Dios te dice que Dios es tu justicia, porque el temor no se acercará a vos. El pueblo de Israel estaba viviendo una situación injusta, habían sido llevados esclavos, y en medio de esa situación injusta, Dios le dice que Él es la justicia. Así que, hermanas y hermanos, en esta noche el Señor habló a nuestras vidas, Él habla a nuestras vidas. No sos casualidad. El Señor hoy te dice que te regocijes en el medio del dolor. Te dice en esta tarde que ensanches el sitio de tu tienda. Te dice en esta tarde que no temas porque Él está al lado tuyo. Y te dice también que todo esto te lo ordena porque Él respalda su palabra.
Él es tu hacedor, Él no te abandona, Él te construye y Él es tu justicia. En medio de todo el dolor, en medio de toda la tristeza, el Señor está con vos. En esta noche he hablado a nuestras vidas, a mi vida en primer lugar, hermanos, porque muchas veces pasamos momentos difíciles y como hoy se dijo en medio de la reunión, muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo que hemos pasado. El Señor en esta noche quiere que nuestra vida hoy gire, haga un cambio, que nuestra vida, nuestros dolores, nuestras preocupaciones puedan ser puestas en el Señor. El Señor te está diciendo, regocijate en el medio del dolor. Este es el año donde vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y mujeres que siempre han, por años dijiste esto, pero decir una vez más, este año va a ser año de victoria. Este año voy a ver la gloria de Dios sobre mi casa. Este año voy a ver la gloria de Dios sobre tal problema. Este año voy a ver la gloria de Dios sobre mis hijos, aunque están rebeldes, aunque están lejos, yo voy a ver la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros, para que la gente vea, algo tiene esta mujer, algo tiene esta mujer, no es como las otras, algo tiene. En el nombre del Señor, ahora cerra tus ojos, vamos a estar orando. Señor y Padre nuestro, te damos tantas gracias porque tú has hablado a nuestro corazón. Has hablado a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora declaramos, Señor, que este lugar es tierra santa, tierra santa. Desde el principio de la reunión, tú has estado hablando en nuestras vidas. Todos los temas y todas las palabras que se han dicho han girado en torno de que la mujer se levante, no en rebeldía, sino que se levante en tu nombre, en el nombre de Dios, que cada mujer que hay en este lugar se levante en victoria desde su casa, desde su problema, desde su situación, y podamos ver la gloria de Dios, que podamos ver más allá de nuestros ojos físicos, mirar por los ojos espirituales lo que tú tienes para nuestra vida, lo que tú tienes para nuestra casa, lo que tú tienes para nuestra familia, lo que tú tienes para nuestra iglesia, Señor. Queremos verlo por la fe, por la fe, por la fe. En el nombre de Jesús, ministra cada corazón en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Poder de Dios ahora toca los corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aún en lo más profundo, lo que no le has contado a nadie, el Señor lo sabe y quiere obrar en tu vida, y quiere obrar en tu vida, y te está diciendo, entregame ese dolor, eso que más te dolió en tu vida, ahora entrégamelo porque lo voy a sanar, voy a comenzar a sanar tus heridas de años, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quizás estás sirviendo, esto no es no es especial para alguna mujer, porque el Señor está hablando a los corazones. Yo no conozco a nadie, pero sí el Señor conoce a cada una de nosotras. Cada una de nosotras el Señor conoce, y conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, tú estás obrando, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, hermanas, si alguna de ustedes quieren pasar adelante en un paso de fe y decir, yo hoy marco la diferencia, yo hoy tomo esta palabra para mi vida, que el Señor te dice, regocíjate, no temas, ensancha el sitio de tu tienda, esta palabra vos la tomás para vos, y como acto de fe, sellás esta palabra, pasás adelante y oramos juntas al Señor. El Señor va a mira tu corazón, el Señor ve tu corazón, el Señor quiere bendecirte, aunque estés